Judith, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cuál es tu mayor miedo? Que me llamen bruja. Hola, mi nombre es Judith Vega. Yo soy Aura Guevara y en este episodio vamos a hablar de los roles de la mujer, un tema súper interesante que vamos a ir desgranando en este capítulo. Judith, cuéntame, ¿qué piensas tú de los roles de la mujer? Que son distintos, que hay muchos y que últimamente tengo la sensación de que están aumentando cada vez más, pero no están disminuyendo los que vamos haciendo, ¿no? Me gustaría empezar poniendo como centro la exigencia, el hecho de que nosotros cada vez sintamos, o esa es mera impresión mía, no lo sé, y creo que es el lugar como para poder explorar esto, el hecho de que cada vez sintamos que necesitamos hacer más, más y mejor, poniendo esta frase, más y mejor mujer, más y mejor mamá, más y mejor ama de casa, pero más y mejor proveedora tal vez, más y mejor exitosa en mi trabajo, en la labor que yo haga, en lo que me desempeñe en mi carrera, más y mejor en todo. Y ante esta mirada y ante estas circunstancias, creo que suena sumamente agobiante. Y no sé a ti qué te parece esta propuesta de los roles de la mujer, pero como centro de exigencia. Me parece maravilloso, sobre todo porque has tocado un punto súper sensible, más y mejor. Realmente nos hemos olvidado que la simplicidad es un arte y es una forma hermosa de vivir. Como mujeres hemos querido abarcar muchas cosas porque durante mucho tiempo se nos ha minimizado y se nos ha llevado a hacer solamente un tipo de labor y según lo veo yo ahora queremos hacer mucho más. No solamente queremos ser ama de casa, no solamente queremos ser madres, sino también queremos ser profesionales, queremos estar en el ámbito de la política, la cultura, la sociedad, pero con la etiqueta de que tenemos que ser excelentes en todo. Buscamos la excelencia en cada uno de los roles sin abandonar ninguno. Entonces, obviamente es una carga muy fuerte que nosotras mismas nos colocamos sobre los hombros. Y no quiero decir con esto que no tendríamos el derecho de serlo todo, pero realmente serlo todo al mismo tiempo es posible y serlo todo al mismo tiempo sola, sin pedir ayuda, porque también se nos ha etiquetado de que pedir ayuda es malo, de que ser apoyada es malo, de sentirme sola es malo, de no agradecer es malo. Entonces, en este punto dual en donde yo tengo que poder con todo y no solamente tengo que poder con todo, sino que tengo que poder con todo sola. Allí es donde viene este punto de la exigencia. Yo misma me he visto en este rol de querer ser buena profesional, buena amiga, buena madre, buena eh, esposa, compañera, novia, pareja, sin pedir ayuda, sin decir, hola, hoy estoy cansada, hola, hoy no puedo, porque pareciera que tenemos que llegar a todo al 100% todos los días, sin respetarnos, sin reconocer que somos mujeres, y no solamente que somos mujeres, sino que ser mujer significa también ser cíclica, de ser que nosotras no todos los días estamos igual y que tenemos un tiempo de recuperación y equilibrarnos o compararnos con un hombre que su ciclo se recupera en 24 horas cuando nuestro ciclo se recupera en 28 días, es un poco como un juego donde no hay este, equilibrio, donde no hay ese punto en que no se trata de que uno es mejor o peor, sino que simplemente somos diferentes y en esa diferencia podemos complementarnos. No sé cómo lo ves tú, cuál es tu mirada desde este punto. Sí, el que llega la exigencia y que nos estamos comparando de una manera inconsciente, ¿no? Con los hombres y también con otras mujeres, porque el hecho de decir, ah, claro, es que ella lo hace y hace y hace y hace y 5 actividades o 10 actividades, pero yo nada más hago uno, no, no, no. Entonces tengo que como sobreponerme a eso y hacerlo bien y mejor. Pero ¿cuándo es este momento? O sea, en el cual decidimos parar y decir ya no más con esta historia repetida de un inconsciente colectivo y elijo tomar otras decisiones. Elijo parar
o me estoy dando cuenta que lo estoy viviendo en mi vida, ¿no? Como ahorita lo que tú decías. Y ahorita me salta esta pregunta a la mente. ¿Cómo te has visto tú envuelta en tu vida viviendo roles que a lo mejor no quieres vivir, que a lo mejor no estás tan segura de que los quieres hacer y que los estás haciendo porque pues te dijeron que era así o porque ves a tu alrededor o porque solo los quieres hacer pero sin esta mirada de exigencia? No sé si a ti en tu vida te ha pasado esto. Sí, culpable, 100%. Culpable. Sí, he adoptado durante mi vida roles que desde este punto de conciencia lo puedo llamar roles adquiridos o heredados, que los vamos haciendo en piloto automático. Por esto que has dicho hace un rato, que es la comparación, porque nos estamos comparando y nos olvidamos de ser nosotras, porque tal vez ni siquiera nos lo enseñaron, ni siquiera eh, se planteó en algún punto que podíamos elegir, sino que fuimos caminando como iban caminando los otros y las otras mujeres, ¿no? Yo hago lo que hacía mi mamá y mi mamá hace lo que hacía su mamá y mis tías van haciendo lo mismo y mis primas lo mismo. Y si hay alguien que se sale de allí, entonces de repente es mal visto, es cuestionado y volvemos al mismo punto de deseamos pertenecer. Y cuando deseamos pertenecer, no nos damos la oportunidad de tomar una pausa y hacer un silencio. Yo en sesiones con mujeres y yo misma me he cuestionado muchas veces el decir, pero es que no tengo tiempo para hacer silencio. ¿Y qué hay detrás de eso, no? ¿Qué hay detrás de ese hacer silencio y de sostener qué es realmente lo que quiero? O hacerme esa pregunta, ¿qué quiero? Cuando no me doy el permiso de sentir, no me doy el permiso de cuestionarme, sino todo el tiempo comparándome con la otra o con el otro, olvidándome de mí, es decir, siendo igual a los otros y diferente a mí. Y allí, pues, es la cadena en donde nos vamos alejando cada vez más de nosotros, olvidando que hay una sabiduría interna, hay una magia interna, un, un saber interno, pero es que no nos han enseñado a eso, no nos han enseñado a parar, sino a replicar, replicar, replicar. Esa ha sido mi experiencia. ¿Cómo lo has vivido tú? Yo, claro, también de una forma inconsciente en muchos roles. Y sí me tiene que acompañar esta pausa para poder tomar conciencia y poder elegir desde otro espacio. Pero antes de que pase eso, pues sí te envuelves en ese rol, ¿no? Y uno de mis roles maravillosos que me ha enseñado tanto es el de ser mamá. Otro el de ser esposa. Y a veces como que cuando entran ciertos roles, así se me figura a mí. El hecho de que unos como que se hacen un poco más grandes y se desfiguran otros, ¿no? Como el rol de la mujer. Mi rol de repente, como es tan grande el de ser esposa y el de ser mamá, como que en cierta etapa de mi vida el rol de mujer como que se desfiguró. O sea, nos voló, no sabes en dónde quedó y es como en qué momento se pierde y ya no hay una distinción entre uno y el otro. Y estos dos roles para mí han sido grandes maestros porque justo me llevan a la comparación de decir, ah, claro, es que otra persona lo está haciendo así, ella sí sabe ser buena esposa. O empiezas a poner etiquetas sin siquiera cuestionar qué es eso, qué es ser buena esposa. O sea, porque en qué momento, en qué lugar te dijeron que eso era y tenía ciertas características abajo que se tenían que cumplir, porque eso no existe, eso solo es como en la mente, ¿no? Lo de ser buena mamá, el qué significaba eso exactamente, no lo sabía, pero yo iba como haciendo, haciendo, haciendo. ¿Y cuál es el punto de quiebre? Cuando colapsas en ese peso, en esa exigencia, que es como seguirte la cola, pero que nunca, nunca termina, nunca termina, nunca termina y llega el punto en que dices, a ver, espera, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué punto estoy? ¿Qué significa esto para mí? Cuando yo caí en esas preguntas, ¿qué significa esto para mí? Me empecé a dar cuenta que estaba viendo los roles de alguien más, no los míos.
no los construidos desde mi necesidad, desde lo que era importante para mí, porque yo estaba construyendo desde un ideal. Y la pregunta es, ¿qué necesitan mis hijos? Y ahí construyo mi rol. ¿Qué necesita mi pareja? Y ahí construyo mi rol. ¿Qué necesito yo? Y ahí construyo mi rol. Entonces creo que es una mirada completamente distinta y acciones completamente distintas, que te suman. Cuando sientes esta sensación de estoy siendo mejor, pero me suma, una, un, como una nutrición interna. Creo que ahí se puede dar la diferencia de cuando estás viviendo un rol distinto a con una mirada de exigencia. No sé si a ti te ha pasado algún rol en específico que puedas tú darte cuenta en ese momento. Antes de responderte, quería preguntarte yo, ¿cómo llegas allí? ¿Cómo te desprendes a hacerte esa pregunta? Porque hay personas que en ningún momento se hacen esa pregunta, sino que vive en piloto automático. O sea, ¿en qué momento se para la rueda y yo me hago esta pregunta de, ¿quiero este rol? ¿O qué es ser buena madre, qué es ser buena esposa, qué es ser buena hija? ¿En qué momento se para? Si lo En sabes. mi sí, en mi experiencia fue el colapso. O sea, fue el decir no puedo más. Fue como un tocar fondo de decir, de verdad, ya no puedo más con esta exigencia o sobreexigencia que yo ya estaba ahí de querer cumplir un rol que nunca alcanzaba a llegar ni a cubrir. Entonces, el sufrimiento, por llamarlo de cierta forma, me hizo conectar con esta pregunta, decir, ¿de verdad de esto se trata la vida? ¿De verdad es como querer alcanzar algo y nunca lo alcanzas? Y fue cuando llegó esta maravillosa pregunta de no se siente, primero, de no se siente bien, reconocerlo en mí, no me gusta. Y cuando pasa eso, también digo que pasa la magia, porque cuando lo sientes te das cuenta de que es incómodo, de que no te agrada. Surgen otras preguntas de, ¿podría ser distinto? ¿Cómo sería distinto? ¿Yo necesito esto? ¿Quiero esto? ¿Me gusta esto? No. ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo elegir diferente? ¿Cómo puedo tener otros recursos e inclusive en mi caso como esposa o en relación de pareja, es como hasta cuestionarlo ahí, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo como pareja para, para cubrir este rol? Lo queremos, nos nutre, nos ayuda, o sea, y entran otras conversaciones, ¿no? Como con mi relación con mis padres, como hija, eh, el parar, fíjate lo que hace la magia, para mí fue el parar desde un dolor, pero aceptar ese dolor, aceptar esa incomodidad en el cuerpo y después sucede el que, te puedes abrir a otras cosas. No sé si respondo. Sí. Sí, y bueno, vamos otra vez, ¿no? Al origen, a detenernos, a decir, o sea, necesita mi cuerpo, mi mente, mi ser, hacer una pausa para escucharnos, para realmente ser honesta. Ujú, Em, Respondiendo a tu pregunta, para mí a nivel profesional, sí sentí este punto de quiebre. Yo estudié una carrera, yo fui a la universidad porque había que estudiar, había que tener un diploma, había que ir a la universidad. Y yo, bueno, fui a la universidad, me gradué, empecé a trabajar y estando allí, ejerciendo mi carrera, lo que, digamos, se esperaba de mí, entre comillas, yo me di cuenta que, o sea, allí mi vida se secaba, me sentía como una pasa, no me sentía bien. Yo en ese momento tendría que 20 años y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? En estas cuatro paredes, frente a un ordenador, una luz blanca, haciendo algo que no me gusta por cuánto tiempo, ¿no? Hasta que me jubile. Entonces, cuando me jubile tendré derecho a vivir y a hacer lo que realmente sí me gusta o a descubrir lo que realmente me gusta, porque muchas veces estamos incómodas en un sitio, en un lugar, ejerciendo un rol, como ese rol en mi caso de la mujer profesional, la que estudia, la que tiene un título, la que trabaja, la que tiene unos ingresos recurrentes y tiene un status quo, ¿no? O sea, esa mujer exitosa, entre comillas. Entonces, cuando llegas allí y logras esto, graduarte, tener el título, tener un buen puesto de trabajo, trabajar en una transnacional y
bueno, tener un sueldo, unos ingresos, unos compañeros y vestirte de cierta forma, ¿no? O sea, porque según dónde trabajas y lo que estudias, entonces te vistes de cierta forma, porque la gente que se viste de esta forma, es exitosa, la gente que se viste de esta otra forma no lo es. Tener X ingresos en la cuenta bancaria genera éxito o es esa imagen, ¿no? Que tenemos de éxito, para mí fue eso. Para mí fue cuestionarme, o sea, fue un punto de quiebre y fue el cuerpo el que me dijo, o sea, yo tuve una lesión real en la columna cervical, una lesión laboral, en donde ya mi cuerpo no podía sostener esa carga, o sea, ya había estudiado, porque se me había dicho que había que estudiar, ya había conseguido el trabajo soñado, ya tenía el sueldo que se esperaba de mí para ese momento de mi vida, para esa época, para esa edad. Entonces, ¿qué era lo siguiente, no? Era seguir como con esos check de lo que es una mujer exitosa. Entonces, ahora, bueno, casarse, tener hijos, tener una casa, en fin. Pero yo ahí colapsé, o sea, yo en el primer check colapsé. Ya en el punto en donde, bueno, sí, esta mujer exitosa no se siente exitosa. No se sentía éxito en mi cuerpo, se sentía frustración, se sentía cansancio, se sentía mucha duda. Entonces el cuerpo me hizo parar, el cuerpo me dijo hasta aquí, eh, te apagamos. Y en ese momento fue cuando yo empecé a cuestionarme todas estas preguntas que de repente te has hecho tú, ¿no? ¿Realmente yo quiero esto? ¿Realmente esto me hace feliz? ¿Realmente para mí es lo que quiero vivir por 20 años o por 30 cuando me toque jubilarme? Y para todas esas preguntas fue no, 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 no. Y arriesgarme, ¿no? Arriesgarme a descubrir, porque en ese momento yo no sabía qué quería. Solamente sabía que esto no era lo que yo quería. Pero qué quería, porque también hay como una presión social de decir, bueno, si no quieres esto, ¿qué quieres? ¿Y ahora qué vas a hacer, no? Es como tenemos que tener las respuestas a preguntas que apenas nos estamos planteando. Entonces es como esa prisa de afuera es lo que no nos permite ponernos a nosotros un tiempo de pausa para escuchar, para probar, para experimentar. También la otra palabra que creo que en mi caso no existía para ese entonces era el cambio. O sea, como que estaba bien cambiar, estaba bien probar, estaba bien no ser siempre lo mismo. Era perfecto, no, el cambio no es sinónimo de fracaso, sino simplemente de cambio. Ahora, cuando asociamos el cambio como fracaso, ¿por qué? Porque bueno, si no haces esto y esto no se te da, entonces has fracasado, ¿no? Es como esa etiqueta que te atraviesa el alma, es como fracasé. Y no, probé y no me gustó, voy a otra cosa, ¿no? Es como también nos vamos adueñando de términos que nos hacen daño, ¿no? Porque es como, bueno, si yo no soy, en caso de las madres, ¿no? Si yo no soy una buena madre, entonces he fracasado. Pero, ¿qué es ser buena madre? ¿Qué es ser buena esposa? ¿Qué es ser una profesional exitosa? Para cada uno eso tiene una connotación distinta. No sé cómo has lidiado tú o cómo has vivido el cambio, cómo ha sido para ti. El cambio en los roles, creo que sí, como tú dices, o sea, no era dentro de lo que se me enseñó, no era como algo, una opción, pero es importante y necesario que suceda esto, porque abre la puerta a la flexibilidad, abre la puerta a elección, abre la puerta a siquiera cuestionarte, ¿no? Y cuando yo al principio empecé a tener estos roles de una manera inconsciente, porque eso te los van dando, ¿no? O sea, bueno, ya terminaste la carrera, bueno, ahora te toca estudiar, te toca trabajar y te toca proveer y te toca lo que sea que vas a hacer, ¿no? Creo que las mujeres sí tenemos que elegir de, bueno, ¿vas a estar en pareja o vas a estar trabajando? ¿O vas a tener tus hijos o vas a trabajar? O sea, como que hay como siempre estas dos opciones, ¿no? De, ay, híjoles, pero si me embarazo, mi trabajo, ¿dónde va a quedar? Pero si me caso, mi trabajo, ¿dónde va a quedar? Pero si, como que este limbo constante, siento yo, que sucede, que a lo mejor
Un hombre no se lo haría esa pregunta. Sé que están cambiando las cosas, pero al final el cuerpo de uno pues tiene un reloj dentro, ¿no? Que te va marcando eh, tu fertilidad, tu calidad de tu cuerpo, tus óvulos y demás, ¿no? Que yo creo que sí es un factor que uno tiene que contemplar. Em, y esta palabra cambio, cuando la integramos dentro, creo que puede abrir la puerta a vivir los roles de distinto modo, de distinta opción, y siquiera cuestionar cuáles sí queremos y cuáles no, porque yo me he dado cuenta que a veces la visión importa más la que está afuera. Me gustó mucho lo que mencionaste al inicio, que nos vamos convirtiendo más en nosotros y menos en nosotros porque la visión está para afuera, de, ¿qué están haciendo los demás? Bueno, entonces ella ya trabaja, ella ya tiene hijos, ella ya le va súper bien, tiene un súper puesto en el trabajo, pero también no vemos las culpas que carga cada una de las personas, ¿no? Porque al final queremos equilibrio, ¿no? Esa palabra es como, siento que un poco engañosa, porque bueno, queremos equilibrio en nuestra vida, pero exactamente qué significa equilibrio en nuestra vida. Cuando yo pensé eso, yo dije, bueno, que tengo como un pastel y ese pastel se lo tengo que dar exactamente la misma cantidad a todas las áreas que tengo. Pero a veces eso no es tan real, porque no puedes darle la misma cantidad de tiempo del trabajo, la misma cantidad de tiempo a los hijos, la misma cantidad de tiempo a la pareja, porque las circunstancias y la vida es diferente. Estoy segura que no se puede cuando un bebé está recién nacido darle la misma cantidad de tiempo al bebé que al trabajo, que a la pareja. O sea, no, porque el bebé necesita más tiempo, porque está constantemente durmiendo, comiendo, o sea, necesita más. Y el decir, bueno, vamos a tener equilibrio y solo le vamos a dar el 30% a este bebé, pero el 30% a la pareja, pero el 30% a la familia, pero, o sea, creo que nosotros mismos o yo me he dado cuenta que me he colapsado por este concepto erróneo de tengo que tener equilibrio en todas mis áreas, en todos mis roles y tienen que funcionar perfecto, ¿no? El sueño deseado y dorado de todos, pero el cuestionar para mí que es equilibrio, darle la misma cantidad, creo que puede ser injusto para la otra persona o para el otro proyecto y para mí misma, porque viene debajo de eso mucha culpa y mucho esa sensación de que no alcanza a llegar, o sea, de que no es suficiente lo que haces para todos los roles. No sé tú qué opinas de esto. Claro, y allí, cuando te escucho hablar a tu mente, ¿no? A tu mente justa, en donde estamos, eso, quiero repartirlo todo justamente para todas las áreas de mi vida, ¿no? Y esto no es más que exigencia. Cuando vamos allí vemos que estamos exigiéndonos ser equilibrada, por utilizar tu mismo lenguaje. Y se me venía a la mente cuando te escuchaba este significado de sabiduría y abundancia, ¿no? La abundancia es un concepto que viene en dos direcciones. La abundancia es dar y recibir. Pero cuando hablamos de dar y recibir, hablamos de dar sin agenda y recibir sin agenda. ¿Qué quiere decir? Cuando nos abrimos a la sabiduría del universal, la sabiduría divina, la sabiduría del corazón, cuando nosotros damos o esperamos recibir de la misma persona. Eso quiere decir sin agenda. Entonces, cuando das, es como que yo, no sé, tú me invitas a tu casa y yo cada vez que voy a tu casa llevo algo, llevo cosas. Llevo, no sé, una botella de vino, llevo un queso, un día puedo llevar una tarta y así, ¿no? Es como que cada vez que yo voy, te doy. Pero sin esperar que de vuelta tú me des algo. Si yo confío en la sabiduría del universo, la sabiduría de la vida, lo que yo doy se me regresa, pero no necesariamente se regresa a la misma persona, porque hay un equilibrio interno. O sea, la vida solita se va acomodando y esa es la verdadera abundancia. Entonces, cuando estamos pensando en que tenemos que dar en justa medida para todos, estamos olvidándonos de esa sabiduría interna, porque tú estás dando.
y el mundo, la vida, el cosmos, la sabiduría divina se va a ajustar para que cada uno tenga lo que necesita. Entonces, cuando nos vamos solamente al término de la mente, nos olvidamos de que estamos siendo acompañados en todo momento por una fuerza que no podemos ver. Nos desconectamos porque estamos afuera Ujú, todo el tiempo es en esa proyección externa y se nos olvida la proyección interna. Cuando nosotros somos capaces de, como el ejemplo que ponías, ¿no? Esa madre estar allí al 100% con su niño, que solamente come, vuelve la comida y duerme, y está ahí como constantemente en eso, los otros seres también están recibiendo, solamente que a lo mejor no de ti, que también esta es una forma de control de la mente, ¿no? Que queremos controlar y que esta persona tenga amor, tenga atención, pero de mí, ¿no? Y ujú. bueno, y no solamente tú piensas esto, ¿no? Tal vez tu pareja también piensa que necesitaría que le dedicaras un poco de tiempo, entonces ahí se envuelve esa mente porque estamos en esa proyección hacia afuera. No sé si se entiende esto, es vuelvo a lo mismo, que la sabiduría realmente está dentro y que cuando cada uno de nosotros ocupa su puesto, ocupa su lugar, esas cosas que nos vienen de la mente, del externo, del yo debería, el yo tendría, que ya pues lo hemos conversado, es lo que nos invade. Pero también interesante es esto, porque eso mismo que nosotros, que se puede ver como una parte de exigencia y que hace más difícil, a lo mejor voy a usar esa palabra, el vivir estos roles, puede ser la gran herramienta que nos pueda ayudar. El hecho de decir, ah, bueno, yo ya me cacho que estoy en esta conversación desde la mente, o yo ya me cacho que estoy en un debería, o que estoy en quiero ser equitativa para todos, y eso se siente en el cuerpo. Entonces, ya cuando observo eso, ya digo, ah, ok, ya esto se convierte en mi herramienta de cuando yo ya me veo ahí, posiblemente es la invitación de necesito más mirarme hacia adentro a mí, conectar conmigo para volver a elegir. Y aquí ya empezamos como a desengranar o quitar esta rueda constante y la paramos un poco para poder ya elegir desde otro espacio de conciencia. Entonces, ¿qué tan importante es hacer estas pausas para lograr estas propias herramientas, ¿no? Y convertirlas, porque nosotros tenemos ese poder de convertirlas en herramientas y en lo que decía en otro episodio, ¿no? Como cajita de herramientas que vamos construyendo, pero la observación, la pausa y la conexión con nosotros es el camino que nos lleva. Muy bien, y entonces desde tu experiencia, a una persona que nos está escuchando y que pues le da terror, voy a utilizar esta palabra, hacer una pausa porque su conversación es que no tiene tiempo Ujú. o que simplemente hace un tiempo pero hace la pausa y no encuentra nada. ¿Cuál sería una recomendación? ¿Cómo podría empezar yo? ¿Cómo podría empezar esta aura de hace 20 años? A a una escucha interna, o a Judith de hace igual 20 años, 15. O pues tampoco tenemos que ir tan allá, de hace 2 Sí. días, porque Dependiendo del rol en el que se estaba, ¿no? Como pegada dependiendo el así. día sí, dependiendo del día y dependiendo la situación. Puede ser ayer, fácilmente. Mira, es que creo que cada persona es un mundo en cuestión a cómo podemos reaccionar. Yo en mi experiencia sí ha sido el dolor. Suena muy feo esto, pero yo he conectado mucho con el ya no puedo más. Eso para mí me ha hecho despertar en muchos momentos de mi vida. Por esta insistencia mía de mi mente, yo en otros episodios lo he comentado, que sí he sido muy cuadrada. Ya he trabajado en mi flexibilidad muy, muy, muy cuadrada, decir, es que esto tiene que ser. Y en esa parte cuadrada, insistencia, no puedo decir consistencia, aquí era insistencia, insistencia, insistencia en que tenía que ser como yo quería, me ha llevado a este dolor, dolor emocional en el cual sientes que ya no puedes sostenerlo más. Para mí eso ha sido el quiebre.
¿sí? Pero no necesitan llegar a ese dolor para darse cuenta, ¿sí? Cuando llega una persona, y yo estaba ahí, ¿no? Decir, no es que no tengo tiempo para esto. O sea, era como, para mí era como, esto me hace perder el tiempo de lo que tengo que enfocarme, cuando era al revés, ¿sí? Entonces, no tienes que llegar a esas instancias para cambiarlo y empezar a darte cuenta de que, ok, posiblemente no estás como yo de no tenía tiempo para tener tiempo y pues el camino será ese, el dolor, el colapso, a lo mejor algo físico, algo emocional que pueda suceder, o llegar a decir, ¿cómo aprendo a tener tiempo? Si ya tengo la conciencia de que quiero hacerlo, de que quiero darme esa pausa, yo creo que sí va a pasar al principio esta incomodidad pequeña, de decir, tiempo para que exactamente la mente va a divagar mucho en estos silencios, en esta no sé si lo estoy haciendo bien, muchas dudas mentales posiblemente puedan llegar, pero es como poco a poquito, poco a poquito. Y cuando estás aprendiendo a hacer algo nuevo, aprendiendo a manejar, aprendiendo a cocinar, aprendiendo a pintar, o sea, no te sale una super obra de la noche a la mañana. O sea, empiezas a hacerlo de poquito a poquito. Si tienes ya la apertura para decir, bueno, quiero empezarlo a hacer, eh, ser muy compasiva contigo en ese proceso, es lo que yo diría. Muy bien, has tocado esta palabra, mi palabra favorita, compasivo, compasión. Y sí, sí, yo, desde mi experiencia, considero que muchas veces es necesario el dolor. O sea, según en qué momento de vida estemos y en qué rol estemos asumiendo de forma persistente y chocándonos contra la pared, chocándonos contra la pared, chocándonos contra la pared, el dolor es necesario. Sí, el sufrimiento es una elección, pero el dolor siempre es necesario, porque a partir de allí viene nuestra grandeza. Un niño cuando está en proceso de crecimiento duele, o sea, duele crecer, duele en los huesos, duele en las articulaciones, duele, o sea, el crecer físicamente y el crecer emocionalmente también duele. Y es desprendernos de capas de nosotros que nos habían servido hasta un punto, pero que ya no nos sirven. Y entonces el descubrirnos en nuevas instancias, descubrirnos que ya la ropa nos queda pequeña, que ya esa máscara, ese deseo ya nos queda pequeño o ya no nos queda simplemente, es doloroso. Y es un proceso que hay que atravesar y que tenemos eh, el poder de ser valientes y atravesar el proceso. Y de ahí empieza la compasión, ahí empieza ese proceso de abrazarnos, de sostenernos, de pedir ayuda en el momento que decir, wow, esto lo quiero, lo deseo, ya lo otro no me funciona, pero duele atravesarlo. Hola, soy Aura, necesito ayuda. Hola, soy Aura, ¿me tiendes la mano? Porque allí empieza el proceso de crecimiento, ahí empieza la transformación, ahí empieza la expansión, atravesando eso. Un niño, cuando deja de ser niño y pasa a la adolescencia, también pasa por un proceso de dolor, porque se está desprendiendo de lo conocido. No es diferente cuando somos adultos, cuando llegamos a este punto y nos damos cuenta que el ser o pensar como pensaba mi mamá en formas de comportarse frente a nuevas situaciones, como, bueno, yo no soy madre, pero como el rol de ser ama de casa. Pues ya yo no quiero ser ese rol, ya yo no quiero hacer las cosas como las hacía mi madre o como las hacía mi abuela. Yo ahora tengo una casa y me gustaría y deseo hacerlo distinto, no mejor ni peor, sino distinto. O cómo me quiero comportar yo frente a mi pareja, igual a como lo hacía mi abuela, como lo hacía mi madre, de pensar que yo por ser la mujer tengo que tener la casa limpia, ordenada, mi marido viene a las 2 de la tarde y yo tengo que tener la comida hecha, la mesa ya servida y esperarlo para comer y que comamos todos juntos. Realmente yo quiero eso, realmente deseo que sea así. Y entonces cuando yo empiezo a ser honesta conmigo y digo, no.
y se me topan, ¿no? Esas dos realidades, lo que conozco y lo que me gustaría y lo que escucho, ¿no? De la sociedad y de repente mi pareja también cómo lo vive. Si él lo vive desde el punto de cómo lo vio de su madre y lo que a él le gustaría, entonces ahí empieza como ese choque, ¿no? Esa dualidad de, no, pero a mí me gusta que me esperes hasta que yo llegue para comer y que todo esté listo y servido y tal. Y entonces empezar ese proceso de negociación, de ajuste, en donde ya mi rol no solamente depende de mí, sino también depende de la creencia que tenía, de lo que dice la sociedad y en este caso de lo que desea mi pareja y cómo lo vamos a vivir a partir de ahora. Entonces es ese ajuste que yo no quiero pasar por esa incomodidad, yo no quiero tener que discutir con él, no quiero que se me vea de una forma como que si yo soy una mala mujer, ¿no? O sea, es como todas esos cuestionamientos que está allí en la cabeza, porque lo vemos como si fuese nada más de nosotras, pero también ahí está el otro, está ese reflejo que, queramos o no, nos va a tocar enfrentar, hacer esa confrontación con nosotras y con el otro, desde esa compasión y amor de decir, bueno, mira, esto me duele decirlo, me avergüenza, eh, pero es que si no es así, también lo otro me molesta. También entonces me vuelvo una mujer, amargada, me vuelvo una mujer, eh, tosca, que no, ya pierdo el deseo, pierdo las ganas, porque ya esto no es lo que quiero. Entonces, en esa dualidad se genera el dolor y el dolor es necesario atravesarlo y compartirlo, porque si no, vamos a seguir igual. Entonces, por eso me parece a mí, y desde mi experiencia, es cuando decimos, no, es que no quiero hacer esta pausa porque no quiero atravesar esto. Pero es que te duele cuando el cambio realmente, y sabemos que necesitamos un cambio porque duele lo que tenemos y duele lo que queremos. Entonces, Sí, ya ahí hay una fricción, porque las dos cosas duelen. Entonces, ¿cómo ahora, dónde voy a posicionarme? Y pero cuando viene ¿sabes el qué? sufrimiento, sí, Me parece maravilloso ese momento en el que tú estás diciendo, porque creo yo que ese momento, específicamente ese momento en el cual te duele de la misma forma que el moverte, que el quedarte donde estás, es el momento perfecto en el cual uno puede dar el paso, porque ya no tienes como tanto que perder. O sea, estás en la misma situación, ¿no? Y es ahí donde yo lo he visto con las personas que he trabajado, es donde viene este momento de cambio, este momento de apertura a dar el paso, porque pues ya estás igual, te duele de la misma manera, ¿no? claro, claro. Y entonces, en ese punto donde estás, que te duele permanecer igual y te duele el cambio, si te quedas permaneciendo igual, es donde el cuerpo peta, o sea, es donde el cuerpo empieza a molestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás tomando una acción, ya lo ves, ya no puedes ser indiferente. Yo estudié por muchos años con una maestra que me encantaba, que ella decía que el cambio solo se produce cuando el dolor de permanecer igual es más grande que el dolor de cambiar. O sea, cuando a ti te duele tanto quedarte en la misma forma que cambiar, tú dices, no, no, o sea, me sale más a cuenta cambiar, porque seguir así ya, ¿no? Entonces es como cuando pasas el sufrimiento es cuando cambias. Entonces por eso digo que el dolor es necesario, la cuestión es cuánto dolor quieres tener, ¿no? O sea, cuánto dolor eres capaz de soportar. Ahí está, ese es el punto. Sí, sí, sí. Y se me hace tan interesante esto que pones, porque también es la apertura a elegir cuáles son los roles conscientes que quiero vivir. Lo que hablabas tú de la pareja, me incomoda llegar y hablar de esto y mejor es más fácil, pues ya él tiene lo mismo, yo lo mismo y ya medio hacemos como que lo sabemos hacer. Pero el plantear mi postura incomoda, pero es la gran oportunidad para crear roles diferentes, como el decir, a ver, ¿cuál va a ser mi rol? ¿Cuántos hombres hay ya que se quedan en casa y la mujer sale a trabajar? Y eso es un acuerdo de pareja, ¿no? De mi rol de decir, el hombre está perfecto, es que yo quiero estar más tiempo con los niños y yo quiero irme a trabajar. Perfecto. Cambiamos el rol, lo ajustamos y vivimos tan contentos y felices. Pero aquí adentro, o sea, ante nuestra mirada, ante lo que nosotros queremos.
Y eso es importante, porque afuera vuelve a ver lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y los juicios y la plática externa va a ser ruido. Por eso es tan importante voltear a ver y elegir desde este espacio de sabiduría interna, de silencio, de saber qué es lo que yo realmente quiero. El construir estos roles de una forma propia. ¿Cuál va a ser mi rol aquí en casa? Sí, a lo mejor con la pareja, tú eres el proveedor, todavía yo me voy a quedar en casa, pero también cuáles van a ser los roles internos en la educación, ¿no? O voy a ir a trabajar y cómo vamos a hacerlo con los niños en la educación. O los roles de amistad también, los roles en el trabajo, los roles, tantos roles que podemos abarcar y que podemos elegir vivir también. O decir, no, ahora las mujeres están eligiendo no ser madres. Y es un rol que están ya conscientemente diciendo, yo no quiero ser madre o yo no me quiero casar por decisión propia. Y eso también viene desde este sabiduría interna. El mismo rol lo puedes vivir desde, ay, es que a mí no me tocó la suerte de encontrar a alguien con quien casarme y ya, o ya se me pasaron los años y no conocí a alguien. Desde el sufrimiento, que sería esa conversación, o del de, yo elegí no estar en pareja. ¿Por qué? Porque me disfruto a mí, porque puedo hacer lo que yo quiero, porque me gusta esta libertad que tengo, desde la libertad, desde el amor propio, desde otra conversación, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esto? Y aquí se construye. Pero te fijas, todo volvemos a lo mismo, a esta pausa, a esta escucha, a esta sabiduría interna, a hoy ponemos el dolor aquí como este catalizador, me gustaría ponerle catalizador de un cambio, de una decisión propia de la vida y no que la vida te va arrastrando a lo que, pues bueno, ya, me tocó vivir esto y es lo que hay. Y a la incomodidad, o sea, atrevernos a el dolor y abrirle la puerta a la incomodidad, porque pensamos que esta sabiduría interna y esta escucha interna lo va a hacer todo por nosotras. Entonces, como ya yo sé que no me quiero casar, entonces ya, la vida sola se acomoda, ¿no? O ya yo sé que no quiero tener hijos y la vida sola se acomoda. Pues no, ahora hay que construir ese camino y para construir ese camino hay que ir, no sé, a la ferretería y comprar el cemento, los bloques y no sé, lo que haya, lo que se necesite para construirlo, ¿no? Es lo mismo, o sea, es como has tomado una decisión, darte cuenta es un paso, luego hacerlo consciente y aceptarlo es el siguiente paso. Ahora, transitar ese camino va a ser un paso, un paso, un paso. Y el cambio y la flexibilidad también serían otras palabras que yo metería en esa cajita de herramientas, porque cuando somos flexibles y asumimos que hoy yo he decidido X o Y cosas, pero que esta yo de hoy, mañana, tiene permiso de cambiar de decisión, tiene permiso de cambiar de elección, es flexible. No quiere decir que ya yo me puse una etiqueta y ya más nadie me la quita. No, yo que me la puse, yo también me puedo dar el permiso de quitármela desde la valentía, dejando atrás la exigencia, dejando atrás ese tiene que ser porque ya yo lo dije, ¿no? Es como darnos la oportunidad de ser flexibles, incluso de nuestras propias elecciones, ya no de las elecciones del colectivo, sino también de nosotras, porque si no seguimos cayendo en ese mismo bucle, no sé cómo lo ves tú. Y cómo podemos ver esto que dices, ¿no? O sea, el debería, esta conversación de que nos estamos yendo hacia de nuevo hacia esta exigencia, pero recordar que esa exigencia también la podemos convertir en esta cajita de herramientas, de decir, bueno, ya estoy ahí, ya me estoy observando que estoy hablando en un debería, en una exigencia, inclusive hasta la siento en el cuerpo, y esa cómo la podemos transformar en herramienta también, que la podemos ver en la tabla de David Sí, Hawkins, dónde está. claro, a ver, empezamos hablando de los roles, pero realmente si le ponemos como la lupa a esto de los roles, caemos en la exigencia, o sea, caemos en esto de la perfección, la exigencia, tengo que, debería, y allí estamos vibrando, según la tabla de conciencia de David Hawking, en falsedad.
en esos niveles de conciencia bajos, ¿no? Decir, bueno, caigo en culpa, en vergüenza, porque tengo que hacer esto y no es lo que realmente deseo hacer, no es lo que me dicta mi corazón o mis ganas. Entonces, dentro de lo que hoy por hoy llamamos roles, que puede ser, bueno, ser madre, ser hija, ser una mujer exitosa, tener dinero o como lo queramos llamar, que lo vamos disfrazando, y vamos disfrazando esta culpa, esta vergüenza, esta exigencia, la invitación sería que nos movamos un poco hacia la valentía, a que tengamos el valor de hacer esa pausa, empecemos a vibrar en verdad teniendo el tiempo. El día tiene 24 horas. Entonces, dentro de esas 24 horas, vamos a apartar un poquito de tiempo para hacer la pausa y escucharnos. Hacer ese momento para mí, ese momento así como me tomo un café o me fumo un cigarrillo o me tomo una copa de vino. Es decir, bueno, ahora me voy a sentar a ver realmente qué deseo, que puede ser sentarme simplemente en silencio, viendo el horizonte o si me provoca escribir, escribir, o mm, si me provoca tumbarme y mirar el techo, que está bien. O sea, es como, no pasa nada. El mundo no se va a caer porque nosotros paremos un momento. Y de ahí va también el punto de a veces sentir culpa por parar, por no estar haciendo, por no estar siendo productiva, por no estar llegando a. Pero recuerda que cada vez que piensas eso, estás llegando afuera, estás yendo a lo que otros quieren, cuando realmente la invitación es ir adentro, a lo que tú quieres. Y esa valentía te va a hacer vibrar en un estado de conciencia de verdad y allí podrás observar qué es lo que tú realmente quieres y te va a dar la fuerza para tener esa conversación incómoda, tener esa visión incómoda, incomodarte, que está bien incomodarte. Está bien salir de allí del automático e incomodarte a ver qué realmente quieres, a ese cambio y a esa flexibilidad que hoy exige tu corazón para conectar con esa sabiduría y esa conciencia. Esa sería la invitación de mi parte. Yo le agregaría ahí también algo que puede sumar, es el lenguaje, cómo nos estamos hablando, parar esta conversación interna y externa también. O sea, puedes parecer muy tonto decir, esa palabra no la diré, esta sí la diré. O sea, de verdad puede ser como un ejercicio muy simple y muy sin importancia, pero tiene una gran importancia. Nosotros construimos a través de la palabra y esa parte de decir, ahorita pongo en pausa esto que estoy pensando y elijo esta palabra, si quiera pronunciarlo, valentía, lo haré y todas las palabras que puedan venir, lo construiré, me daré el tiempo. Ahí estoy hablando desde un espacio de valentía, ¿sí? Entonces, tener un poquito más de conciencia en cómo estamos hablando también puede ayudar a este ejercicio y recordar de que son pasitos de bebé, o sea, son algo muy pequeño, pero que va construyendo, va construyendo. Con esto nos despedimos. Si queda alguna pregunta por allí, cuando te pongas en esa pausa y en esa escucha, te surge alguna pregunta, déjanos en comentarios lo que te surja para poder compartir no solamente contigo, sino con la comunidad. Y si este episodio te gustó, suscríbete y nos vemos en el próximo. Hasta luego.